¿Alguna vez has visto un coche tan extraño que te hizo pensar, ¿qué diablos intentaban hacer aquí? Pues sí, la industria automotriz de los años 60 estaba llena de audacia, innovación y decisiones cuestionables. Mientras algunas marcas creaban verdaderas leyendas sobre ruedas, otras lanzaban modelos que parecían salidos de un experimento loco, mezclando diseños extraños, proporciones desajustadas e ideas que simplemente no tenían sentido. Hoy, vamos a embarcarnos en un viaje en el tiempo para conocer los coches americanos más feos y peculiares de la década de los 60. Modelos que desafiaron las reglas del diseño, que dividieron opiniones y que, de alguna manera, aún marcaron la historia. Algunos eran demasiado ambiciosos, otros intentaron predecir el futuro y fallaron estrepitosamente, pero todos tienen algo en común: fueron completamente incomprendidos en su época. Y mira qué curioso, por más extraños que algunos coches puedan parecer hoy, forman parte de la historia y ayudan a contar la evolución de la industria automotriz. Quizás sea la nostalgia, quizás sea la fascinación por modelos raros y olvidados, pero el hecho es que, si estás aquí, es porque compartes esta pasión por los coches clásicos y sus historias inusuales. Así que, antes de comenzar, quiero saber de ti, ¿cuál fue el coche más extraño que has visto? Aquel modelo que te hizo mirar dos veces y pensar, ¿pero qué intentaban hacer aquí? Comenta aquí abajo, porque lo más interesante de estas listas no es solo descubrir rarezas, sino intercambiar ideas y revivir juntos esta era de pura audacia automotriz. Y si tú, como yo, no aceptas que la historia de los coches clásicos caiga en el olvido, deja tu like ahora para fortalecer esta comunidad y garantizar que más personas redescubran estas máquinas únicas. Y si extrañas una época en la que los coches tenían más personalidad y no parecían todos iguales, suscríbete ahora y activa la campana, porque aquí siempre traemos modelos increíbles, historias que pocos conocen y esa sensación de revivir la era dorada del automovilismo. Ahora, prepárate, porque el primer coche de nuestra lista ya te dejará boquiabierto. 1962, Studebaker Avanti. En los años 60, Studebaker se encontraba en una encrucijada. La marca, que alguna vez fue sinónimo de innovación, estaba perdiendo terreno y necesitaba desesperadamente un coche revolucionario para cambiar el juego. ¿Y la solución? El Avanti, un modelo que parecía sacado directamente de una película de ciencia ficción. Pero hay un detalle. El futuro que prometía quizás llegó demasiado pronto. Ahora, imagina esto. Estamos en 1962, estás acostumbrado a ver en las calles esos clásicos cromados, enormes, con parrillas frontales imponentes, y de repente aparece el Avanti, sin parrilla, con faros integrados y una carrocería aerodinámica de fibra de vidrio. No era un coche común, era una nave espacial sobre ruedas. Creado por el legendario diseñador Raymond Loewy, el Avanti fue concebido como un símbolo de modernidad, algo que nadie había visto antes. Y bueno, nadie lo había visto antes, y quizá ese fue el problema. Su diseño era tan atrevido que mucha gente lo rechazó. Pero no te dejes engañar por su apariencia. Este coche no era solo una cara peculiar. Bajo el capó, Studebaker colocó un motor V8 de 4,7 litros, capaz de alcanzar 335 caballos en su versión con sobrealimentador. En la práctica, esto permitía al Avanti acelerar de 0 a 100 km por hora en poco más de 7 segundos, un número impresionante para la época. ¿El problema? Studebaker no logró producir suficientes unidades y, al final, solo se fabricaron 4,643 Avantis entre 1962 y 1963. Y ahora viene la ironía: el coche que casi nadie quiso comprar en su momento se ha convertido en un clásico de culto. Hoy en día, un Avanti bien conservado puede costar más de $50,000, y todavía tiene seguidores apasionados que aseguran que fue uno de los coches más injustamente infravalorados de la historia. 1968 AMC AMX. Si hay algo que los estadounidenses siempre han amado, es un buen muscle car. Pero, ¿y si te dijera que en 1968 un fabricante decidió acortar un muscle car y crear una versión compacta, pero aún así absurdamente potente? ¿Suena extraño? Pues eso es exactamente lo que AMC hizo con el AMX, un coche que tenía todo para ser un éxito, pero que terminó convirtiéndose en uno de los modelos más peculiares de su época. Ahora, imagina esto. Estamos en los años 60, la era dorada de los muscle cars. Camaro, Mustang, Charger, todos siguiendo la misma fórmula de coches largos, agresivos y con mucha presencia. Y entonces llega AMC, una marca más conocida por sus coches económicos, y decide tirar esa regla a la basura. El AMX era prácticamente un javelín acortado, con solo 2 puertas y una distancia entre ejes más corta, algo bastante inusual para un muscle car. ¿La idea? Crear un coche más ligero, más ágil y, por supuesto, con un motor monstruoso bajo el capó. Y cuando digo monstruoso, no estoy exagerando.
El AMX venía equipado con un motor V8 de 6,4 litros, que entregaba entre 315 y 420 caballos, dependiendo de la versión. Con un peso reducido, podía acelerar de 0 a 100 km por hora en menos de 7 segundos, un tiempo muy respetable incluso para los muscle cars más icónicos de la época. Además, se convirtió en el primer coche de producción estadounidense en llevar un velocímetro que marcaba hasta 257 km por hora, lo que era prácticamente una promesa no tan sutil de que este coche estaba hecho para volar bajo. Pero a pesar de toda esta potencia, el AMX nunca vendió tanto como sus competidores. Tenía un diseño un poco extraño, demasiado compacto para ser un verdadero muscle car, pero aún demasiado deportivo para ser un coche común. El público simplemente no sabía en qué categoría colocarlo. Solo se fabricaron 19.134 unidades entre 1968 y 1970, lo que lo convierte en un coche raro y muy codiciado por los coleccionistas hoy en día. Curiosamente, a pesar de no haber sido un gran éxito de ventas, el AMX dejó su huella. Fue uno de los pocos muscle cars que realmente competían en rendimiento y maniobrabilidad, e incluso el legendario piloto Craig Bredlove usó un AMX para batir récords de velocidad. Hoy en día, encontrar un AMX bien conservado puede costar fácilmente más de $80,000, un valor que demuestra que, aunque en su época parecía un poco extraño, este muscle car compacto logró hacerse un lugar en la historia. 1962 Dodge Dart. ¿Alguna vez has visto un coche que parece estar mirándote de reojo? Pues bien, el Dodge Dart de 1962 puede haber sido uno de los primeros en lograr esa hazaña. Sus faros desalineados, su parte frontal redondeada y sus líneas asimétricas creaban un aspecto que dejaba a cualquiera rascándose la cabeza. Si un coche pudiera tener una expresión de confusión, sin duda sería este. Dodge venía de una década dorada en los años 50, con modelos elegantes e imponentes. Pero en 1962, decidieron tirar la lógica por la ventana y lanzar el Dart con un enfoque más, digamos, atrevido. El frente tenía una forma redondeada y faros colocados a diferentes alturas, lo que le daba al coche un aspecto casi incómodo de mirar. Los laterales estaban marcados por pliegues extraños y torpes, y la parte trasera, bueno, la parte trasera parecía haber sido diseñada por alguien que no terminó el boceto. Pero ojo, a pesar de su aspecto extraño, el rendimiento del Dart no era nada malo. Podía equiparse con motores de 6 cilindros y 3,7 litros, o si querías más emoción, un V8 de 6,8 litros que entregaba hasta 415 caballos de potencia en su versión más radical. En la práctica, esto significaba que, a pesar de parecer un coche alienígena, podía dejar atrás a muchos deportivos en los semáforos. ¿Y por qué este diseño tan extraño? Sencillo. Culpa de Chrysler. El fabricante apostó a que los coches de los años 60 serían más pequeños y compactos, así que redujeron drásticamente el tamaño del Dodge Dart. El problema fue que el mercado no pedía eso y, para colmo, la estética elegida no ayudó en nada. ¿El resultado? Ventas decepcionantes y un reposicionamiento del modelo en los años siguientes. Pero la ironía del destino es que hoy el Dart de 1962 es raro y muy valorado por los coleccionistas, precisamente por ser una aberración de diseño. Un modelo bien conservado puede superar los $50,000, y a pesar de su apariencia fuera de lo común, terminó convirtiéndose en uno de los clásicos más peculiares de la era de los muscle cars. Y ahora quiero saber, ¿crees que el Dodge Dart de 1962 es un coche injustamente infravalorado o uno de los diseños más extraños jamás creados? Deja tu comentario y prepárate, porque esta lista apenas comienza. 1962 Chevrolet Chevy 2 Nova. ¿Conoces esos coches que pasan por la calle y nadie se gira a mirarlos? Pues bien, el Chevrolet Chevy 2 Nova de 1962 fue exactamente eso, el intento de General Motors de entrar en el mercado de los compactos, pero con un diseño tan genérico que parecía un coche sacado de una caricatura. No era lo suficientemente feo como para llamar la atención, ni lo bastante bonito como para ser memorable. Simplemente, pasaba desapercibido. Ahora, antes de que los fanáticos del Nova se molesten, pongamos las cosas en contexto. En los años 60, Chevrolet necesitaba un rival a la altura del Ford Falcon, que era un éxito como coche compacto, accesible y económico. Pero, a diferencia del Corvair, que fue un intento audaz de GM con motor trasero y diseño innovador, el Chevy 2 Nova fue creado para ser seguro, convencional y sin ninguna sorpresa. La orden era clara, nada de extravagancias, nada de riesgos. Y bueno, la siguieron al pie de la letra. El resultado fue un coche que parecía un genérico de Chevrolet. Su parrilla frontal no tenía expresión, los laterales eran tan planos que parecían sin terminar, y las luces traseras eran tan simples que podrían haber pertenecido a cualquier otro coche de la época.
No tenía la agresividad de los muscle cars ni el encanto retro de los clásicos de los años 50. Simplemente existía. Pero si en apariencia no impresionaba, al menos bajo el capó tenía algo de personalidad. El Chevy 2 Nova venía en versiones con motores modestos, como un 4 cilindros de 2,5 litros, pero también podía equiparse con un V8 de 5,3 litros, que entregaba más de 195 caballos. Para un coche ligero como este, era potencia suficiente para convertirlo en una opción divertida para los más veloces. Aún así, nunca fue un coche emocionante. Sus ventas fueron buenas, después de todo, su propósito era ser accesible y práctico, y en eso cumplió bien su papel. Pero seamos sinceros, nadie soñaba con tener un Chevy 2 Nova. No despertaba emoción, no era un ícono del diseño, ni se convirtió en un clásico instantáneo. Era ese coche que comprabas, usabas y, después de unos años, vendías sin mirar atrás. Curiosamente, con el paso del tiempo, el Nova terminó ganándose un lugar en el corazón de los entusiastas de los muscle cars. Y es que, algunos años después, se convirtió en una base popular para modificaciones, ya que su estructura ligera combinaba perfectamente con motores V8 más potentes. Hoy en día, un Chevy 2 Nova bien conservado puede valer entre $30,000 y $60,000, dependiendo de la versión. Nada mal para un coche que nació para ser solo uno más en la multitud. 1967 Cadillac Eldorado. Si hay un coche que grita exceso americano, ese coche es el Cadillac Eldorado. Era grande, muy grande. Su capó parecía interminable, la parte trasera era enorme, y en general, tenía más metal que algunos puentes. Para algunos, era la máxima expresión de lujo e imponencia. Para otros, simplemente era un exceso, un coche que parecía haber sido diseñado con una regla y sin ninguna restricción de tamaño. Para entender el Eldorado, hay que recordar que en los años 60, cuanto más grande era un coche, mejor. Cuanto más largo, ancho y llamativo fuera, más simbolizaba éxito y estatus. Y nadie llevó esta idea más en serio que Cadillac. El modelo de 1967 fue un intento de la marca de modernizar su clásico sin perder la extravagancia. ¿El resultado? Un enorme coupé de 2 puertas, con tracción delantera y un capó que parecía capaz de albergar un portaaviones. Bajo ese capó descomunal, el Eldorado escondía un motor V8 de 7,0 litros, que entregaba 340 caballos de potencia. No era exactamente un coche deportivo, pero tampoco lo necesitaba. La idea era que te deslizaras suavemente por la carretera como si estuvieras en una alfombra voladora. Y la verdad, cumplía ese papel a la perfección. Pero su diseño dividió opiniones. El Eldorado tenía líneas rectas y angulares, que intentaban darle un aire futurista pero, al mismo tiempo, mantenían la pomposidad exagerada de los Cadillac clásicos. ¿El resultado? Un frontal largo y bajo, seguido de un techo recto y una parte trasera que parecía extenderse varios metros más. Algunos lo consideraban un auténtico barco sobre ruedas, mientras que otros veían elegancia e innovación en su audaz diseño. ¿Y por qué sigue siendo recordado hoy en día? Porque, a pesar de su apariencia desproporcionada, el Eldorado marcó una nueva era para Cadillac. Fue uno de los primeros grandes modelos de lujo con tracción delantera, algo poco común en la época, y estableció un estándar para los coches de alta gama de la marca en los años siguientes. Hoy en día, el Eldorado de 1967 es un verdadero ícono de los excesos de la industria automovilística estadounidense. Un modelo bien conservado puede costar más de $60,000, y muchos todavía consideran que este coche fue una de las últimas grandes declaraciones de lujo sobre ruedas. 1961 Plymouth Fury. Si hay un coche que parece haber salido directamente de un delirio futurista de los años 50, ese coche es el Plymouth Fury de 1961. Un verdadero espectáculo de exageraciones. Este modelo tenía faros desalineados, un capó que parecía flotar y una parte trasera con aletas de tiburón tan desproporcionadas que parecían haber sido diseñadas por un fanático de las naves espaciales. Era un coche que quería ser todo al mismo tiempo, deportivo, elegante, imponente, y al final, terminó siendo simplemente extraño. Para entender por qué el Fury de 1961 terminó con este diseño, hay que recordar que en los años 50, los fabricantes estadounidenses competían por hacer que sus coches parecieran lo más futuristas posible. El problema fue que, cuando llegó la nueva década, el gusto del público empezó a cambiar. Los diseños comenzaron a ser más sobrios, más equilibrados, pero Plymouth no recibió ese mensaje. Siguieron firmes en la idea de que más era mejor y lanzaron el Fury con un aspecto que parecía sacado de una caricatura retrofuturista. El frontal era un espectáculo aparte. Los faros parecían ojos torcidos, posicionados de forma asimétrica y separados por una parrilla extraña, que parecía haber sido adaptada de otro coche.
Los laterales estaban marcados por pliegues y detalles que no encajaban entre sí, como si el equipo de diseño hubiera metido todas sus ideas en una licuadora y lo hubiera usado todo al mismo tiempo. Pero lo que realmente llamaba la atención era la parte trasera. Las aletas de tiburón, una locura de los años 50, ya estaban pasando de moda, pero Plymouth decidió duplicar la apuesta, creando unas aletas gigantescas y desproporcionadas, que parecían listas para cortar el viento como las alas de un avión a reacción. Pero no creas que el Fury era solo apariencia. Debajo de toda esa excentricidad, escondía un rendimiento sorprendente. El modelo podía equiparse con un motor V8 de 6,3 litros, generando 375 caballos de potencia, lo que lo convertía en uno de los coches más potentes de su época. Con una transmisión automática de botones en el tablero, podía acelerar de 0 a 100 km por hora en menos de 8 segundos, algo impresionante para un coche tan grande y pesado. A pesar de toda esa potencia, el público simplemente no compró la idea. Las ventas fueron bajas y el modelo de 1961 terminó siendo uno de los últimos Plymouth con este diseño extremo. En los años siguientes, la marca adoptó un estilo mucho más discreto, dejando atrás la era de los coches espaciales. Hoy en día, el Plymouth Fury de 1961 es un clásico de culto, buscado por coleccionistas precisamente por su apariencia exótica. Un modelo bien conservado puede valer más de $80,000, y quien tiene uno de estos sabe que está conduciendo uno de los coches más audaces y extraños jamás producidos. Ahora dime, ¿crees que el Fury de 1961 fue una obra maestra incomprendida o uno de los diseños más extraños de la historia? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque el próximo coche de nuestra lista dio inicio a una historia que aún nos persigue hasta el día de hoy. 1963 Jeep Wagoneer. Si hoy piensas en un SUV, probablemente imaginas un coche sofisticado, lleno de tecnología y diseñado para la familia. Pero en 1963, cuando Jeep lanzó el Wagoneer, el concepto de SUV ni siquiera existía, y quizá por una buena razón. Este coche parecía más un camión al que intentaron convertir en un vehículo familiar, y el resultado fue peculiar. Ahora, imagina la escena. En los años 60, los coches grandes y lujosos dominaban el mercado, mientras que los vehículos todoterreno eran prácticamente exclusivos de granjeros, militares o aventureros. Y entonces Jeep aparece con el Wagoneer, un coche que combinaba ambos mundos, la comodidad de un sedán con la robustez de un Jeep militar. La idea era genial, pero el diseño, bueno, no ayudaba mucho. El Wagoneer tenía un frontal cuadrado, faros pequeños que parecían perdidos en la carrocería y un aspecto que hacía dudar si pertenecía más a un sendero todoterreno o al estacionamiento de un supermercado. Pero si su apariencia era extraña, la innovación era real. El Wagoneer fue el primer SUV de lujo del mundo, incorporando características que hasta entonces nadie imaginaba ver en un coche con tracción en las 4 ruedas. Tenía transmisión automática, dirección asistida e incluso aire acondicionado, algo impensable en un vehículo que, en teoría, también debía subir montañas y atravesar lodazales. Para completar, venía con motores de 6 cilindros o un V8 de 5,4 litros, entregando hasta 250 caballos de potencia. A pesar de su apariencia de camión disfrazado de coche de paseo, el Wagoneer terminó creando un nuevo segmento en la industria automovilística. Abrió el camino para todos los SUV modernos, desde el Jeep Grand Cherokee hasta los lujosos Range Rover. Y aquí está la ironía. El diseño que en su momento parecía extraño se ha convertido en un clásico. Hoy en día, los modelos antiguos del Wagoneer son extremadamente valorados, con ejemplares restaurados que pueden superar los $100,000. 1960 Chevrolet Corvair. ¿Alguna vez has oído hablar de un coche que casi arruina la reputación de toda una marca? Pues bien, el Chevrolet Corvair es exactamente eso. Tenía un motor trasero, un diseño algo extraño y un comportamiento en carretera que, según la situación, podía ser, digamos, aterrador. Nació para ser un competidor innovador de los compactos europeos, pero terminó convirtiéndose en uno de los coches más polémicos de la historia estadounidense. Ahora, imagina a Chevrolet, una marca acostumbrada a fabricar muscle cars potentes y berlinas imponentes, de repente decidiendo hacer algo totalmente diferente. El Corvair fue la gran apuesta de General Motors para enfrentarse al Volkswagen Escarabajo y otros coches pequeños que comenzaban a ganar popularidad en Estados Unidos. Pero, a diferencia del Escarabajo, el Corvair tenía un motor de 6 cilindros refrigerado por aire, colocado en la parte trasera del coche, una elección arriesgada para un americano de la época. Para colmo, no tenía una parrilla frontal convencional, lo que le daba un aspecto limpio, pero algo extraño para quienes estaban acostumbrados a los enormes cromados de los años 50. Y no solo el diseño dividió opiniones. El verdadero problema del Corvair estaba en su manejo. Su sistema de suspensión trasera tenía un gran defecto.
hacía que el coche perdiera estabilidad en curvas cerradas. Si el conductor no sabía cómo manejarlo, el trompo era casi seguro. El problema se volvió tan grave que el famoso abogado y activista Ralph Nader escribió un libro entero sobre la inseguridad del coche, titulado Unsafe at Any Speed, inseguro a cualquier velocidad, lo que prácticamente selló el destino del Corvair. Pero aquí viene lo curioso, no todo era tan malo. El Corvair fue innovador para su época y, en sus versiones más potentes, incluso tenía un motor turbo, algo extremadamente raro en los años 60. Además, influyó en otros modelos de General Motors y dejó un legado importante en el diseño automovilístico. Pero la mala reputación pesó más, y en 1969, Chevrolet puso fin a su producción, dejando al Corvair como una de las mayores polémicas de la industria automovilística estadounidense. Hoy en día, un Corvair bien conservado puede valer hasta $50,000. 1968 Ford Torino GT Fastback. Si hay un coche que intentó subirse a la ola de los fastbacks deportivos pero terminó exagerando, ese coche es el Ford Torino. La idea era crear un rival elegante para los muscle cars de la época, pero el resultado, bueno, quedó un tanto desproporcionado. El Torino GT tenía un capó largo, como cualquier buen muscle car, pero lo que realmente llamaba la atención era su techo trasero interminable, que parecía extenderse mucho más de lo necesario. Dependiendo del ángulo, daba la sensación de que el coche se estaba derritiendo hacia atrás. En los años 60, los fastbacks estaban de moda. Todo el mundo quería un coche con esa trasera inclinada y fluida, inspirada en los coches de carreras. Pero mientras modelos como el Mustang y el Dodge Charger lograron equilibrar bien el diseño, el Torino Fastback se pasó un poco de la raya. La inclinación del techo era tan exagerada que hacía que la parte trasera pareciera demasiado baja, dándole al coche una apariencia extraña y curiosamente achatada. Si la idea era parecer rápido incluso estando parado, el Torino parecía más un caramelo derretido que un proyectil listo para disparar. ¿Y qué había debajo del capó? Bueno, en ese aspecto, el Torino GT no decepcionaba. Podía venir equipado con motores V8 impresionantes, incluyendo un 428 Cobra Jet de 7,0 litros que entregaba 335 caballos, eso, claro, según Ford, porque en la práctica podía superar los 400 caballos. El problema era que, a pesar de su apariencia deportiva y su motor potente, el Torino no era precisamente ligero, lo que afectaba un poco su desempeño en comparación con sus competidores. A pesar de su diseño cuestionable, el Torino GT Fastback tuvo sus seguidores. Incluso apareció como coche de persecución en películas de acción, y muchos pilotos de carreras de aceleración lo adoptaron debido a su carrocería aerodinámica. Pero en términos de ventas, nunca llegó al nivel de éxito del Mustang o del Charger, y con el tiempo terminó cayendo en el olvido. Hoy en día, el Torino Fastback de 1968 se ha convertido en un clásico raro, y los modelos bien conservados pueden costar más de $60,000. Pero aún queda la duda, ¿fue este diseño demasiado atrevido o simplemente un error de proporción? Déjanos tu opinión en los comentarios. 1963 Studebaker Wagonaire. ¿Alguna vez has visto un coche que parece que le falta una pieza? Pues bien, el Wagonaire daba exactamente esa impresión. La idea no era mala, una station wagon con un techo deslizante, permitiendo transportar cargas más altas sin necesidad de una camioneta. ¿El problema? El resultado final hacía que el coche pareciera incompleto, y además, tenía serios problemas estructurales, lo que hizo que mucha gente desconfiara de esta innovación. En los años 60, las station wagons eran las favoritas de las familias estadounidenses. Eran espaciosas, cómodas y, sobre todo, seguras. Pero Studebaker, siempre tratando de innovar, decidió hacer algo diferente. Imaginaron un coche que pudiera ser tanto un vehículo familiar como un utilitario versátil. Así nació el Wagonaire, con un techo trasero retráctil que permitía a los pasajeros transportar objetos altos, como refrigeradores, muebles o incluso tablas de surf. Sobre el papel, parecía una revolución. En la práctica, no salió tan bien. El primer problema era el diseño. Con el techo cerrado, el Wagonaire parecía una station wagon normal. Pero bastaba con abrir la parte retráctil para que pareciera incompleto, como si alguien se hubiera olvidado de terminar el montaje en la fábrica. No ayudaba el hecho de que, incluso cuando estaba cerrado, el ajuste del techo no era perfecto, lo que provocaba filtraciones de agua en días de lluvia, un defecto nada agradable para un coche familiar. Y si crees que los problemas terminaban ahí, hay más. La carrocería simplemente no fue reforzada para compensar la falta de estructura del techo, lo que significaba que el coche podía deformarse en terrenos irregulares o con un uso intenso. Imagínate conduciendo y notando que tu station wagon literalmente cambia de forma. No era algo muy tranquilizador. Pero aquí viene la ironía. Hoy en día, el Wagonaire se ha convertido en un clásico único,
precisamente por su excentricidad. Como Studebaker cerró poco después de su lanzamiento, se fabricaron muy pocas unidades, lo que lo ha convertido en un modelo raro y muy valorado por los coleccionistas. Actualmente, un Wagonaire bien conservado puede valer más de $40.000, un destino curioso para un coche que, en su época, casi nadie quería comprar. Así que, ya que formas parte de esta comunidad que valora no solo los íconos consagrados, sino también esos modelos olvidados que desafiaron las reglas, quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estos coches crees que fue simplemente incomprendido y cuál debería desaparecer de la historia? ¿Has visto alguno en persona? Déjanos tu comentario, porque lo mejor de estas listas no es solo recordar el pasado, sino compartir esta pasión juntos. Y si hoy hablamos de los coches que dividieron opiniones, ¿qué tal si ahora descubrimos los 10 coches más bonitos e inolvidables de los años 60? Así es. Si quieres ver los modelos que realmente marcaron esta década con diseños impecables y que aún hoy son verdaderas obras de arte sobre ruedas, haz clic en el video que aparece en la pantalla ahora mismo. Te aseguro que te sorprenderás con la elegancia y la grandeza de estas máquinas. Nos vemos allí.